Entonces se avecina el fin de las pandillas. Ahora que el secretario de Guerra de los Estados Unidos está enviando los buques. Que Estados Unidos declaró a algunos miembros de las pandillas haitianas como objetivos criminales. Nosotros estábamos copados de narcotráfico. Imagínate Haití, que no tiene ni gobierno. Aquí se estaba montando un levantamiento de fronteras en la frontera dominico-haitiana. Está la principal mina de oro de las Américas. ¿Y tú no crees que si teniendo recursos suficientes, por qué Estados Unidos no se interesó antes en Haití? Amigos, bienvenidos a esta entrega especial con Janel Ferreras. Él maneja mucha información sensible que a continuación va a compartir con todos nosotros. Es la primera vez que llega a este estudio, es diplomático, es mercadólogo y conoce a fondo la historia de nuestros padres libertadores y también maneja la geopolítica. Ocurre que justamente el día de hoy estamos recibiendo la información de que buques de guerra están arribando hasta la capital de Haití, Puerto Príncipe, en una operación de los Estados Unidos donde se busca poner fin a las pandillas. Y él tiene algunos puntos que quiere dar a compartir. Bienvenido a ese espacio. Para mí es un placer ser parte de tus invitados. Te felicito por la labor que estás haciendo en una comunicación real y directa. Yo pienso que la operación Lanza del Sur, que es la operación que Estados Unidos ha montado en el Caribe, tenía 3 etapas en primera fase. Lo primero era frenar la salida de las sustancias que se fabrican en el sur y que se consumen en el norte. Y para eso entonces se enfocaron en el territorio de Venezuela. Por la llamada incidencia que tenía el supuesto cártel de los soles, que es un cártel que opera desde 1991, en honor a la chaveta del uniforme de los militares de Venezuela. Hace precisamente, coincidiendo con estas embarcaciones que se están apostando en la bahía de Haití, un mes de la extracción del presidente Nicolás Maduro. La madrugada del 3 de enero, y estamos prácticamente a 30 días de ese acontecimiento. Estados Unidos ha establecido de que todos los traficantes de sustancias controladas son una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Es importante destacar de que ellos están amparados, y cuando me refiero a ellos, me refiero al gobierno de Estados Unidos, en una ley que fue emanada a partir de los ataques del 911, del 9/11. A partir de allí, Estados Unidos tiene una ley que cuando el gobierno de Estados Unidos declara un objetivo terrorista internacional, puede atacarlo sin la necesidad de llevar este permiso al Congreso de Estados Unidos. Por eso los que planificaron la operación Lanza del Sur y la operación Extracción Segura son unos genios de la planificación estratégica. No sé si tú sabes o recuerdas que Estados Unidos declaró a algunos miembros de las pandillas haitianas como objetivos criminales. Sí, lo recuerdo. E incluso primero lo hizo el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, y después al poco tiempo Estados Unidos entonces también lo hizo. Exacto. Pero Estados Unidos lo declara como terroristas internacionales. ¿Por qué le dan la categoría de terrorista? Para que estén avalados por esa operación que en cualquier momento pueden incidir en el territorio haitiano. Mira, si nosotros evaluamos la sociedad dominicana, que tiene una frontera terrestre con Haití, porque somos una isla compartida, 2/3 República Dominicana, 1/3 Haití. Pero pocos dominicanos saben cuántas fronteras marítimas tiene la República Dominicana. Nosotros tenemos 6 fronteras marítimas. Pero nosotros que somos un territorio soberano, que tenemos fuerzas armadas, que tenemos instituciones, que tenemos democracia, que tenemos partidos políticos, que tenemos medios de comunicación independientes. En medio de todas esas instituciones nosotros estábamos copados de narcotráfico. Imagínate Haití, que no tiene ni gobierno. Haití hoy ni es país, ni es estado, ni es nación. No cumple con ninguno de los elementos internacionales para ser llamado ni país, ni nación, ni mucho menos tener gobierno. Entonces se avecina el fin de las pandillas. Ahora que el secretario de Guerra de los Estados Unidos está enviando, déjame ver, aquí dice los buques, el Stockdale, el USCG Stone,
También está el Diligence, que están justamente llegando hasta Puerto Príncipe como parte de la llamada Operación Lanza del Sur. Este es el fin de las pandillas. Estamos frente ya al final de Barbecue y los demás líderes pandilleros que tienen secuestrada a gran parte de la población de Haití y que contribuyen significativamente a que esos haitianos tengan que salir despavoridos hacia el territorio dominicano buscando tranquilidad y buscando alimentos. Bueno, el desenlace posterior todavía no lo sabemos. Lo que podemos analizar es que en la bahía de Haití hay un destructor y una fragata. Cuando nosotros evaluamos el nivel de fuego de la flota militar de Estados Unidos, tiene varios niveles. El primer nivel son los portaaviones. El segundo nivel, las naves anfibios. Ahí estuvo encabezada por la Iwo Jima, en el caso de Nicolás Maduro. El tercer nivel son los destructores y cruceros y el cuarto nivel los submarinos. Lo que hay en Haití ahora es un destructor y una fragata. Es suficiente para frenar las pantomimas de las pandillas haitianas. Las pandillas haitianas son una creación. Los miembros de las pandillas haitianas operan para el mismo amo que operan algunos directores de medios de la República Dominicana. Por eso coinciden, por eso operan en la misma frecuencia. La única víctima que hay en todo este plan, que es una reingeniería social, es el pueblo noble dominicano y sobre todo la clase media que está desinformada. Porque nosotros tenemos una desgracia. Aquí hay una élite, no toda por cierto, pero una élite empresarial que no le importa nada más que sus ganancias. Por eso no reconoce ni a Duarte ni a Dessalines. Y tenemos una juventud que persiguiendo el sueño de hacerse artista, se ha viralizado en el proceso del dembow, el muecadams, la socialité y la droga. Entonces gran parte de la sociedad dominicana está como la arepa, entre un grupo que no reconoce la trinitaria y un grupo de abajo que no conoce a Duarte. En medio de esa desgracia, entonces Haití ha podido penetrar libremente. Mira, nosotros hoy tenemos la invasión más profunda en toda nuestra historia. Juan Pablo Duarte, con 25 años, en el 1838 origina la Trinitaria. Con 31 se hace manifiesta su pensamiento con la independencia nacional. Y desde ese momento hasta hoy, el territorio dominicano nunca habría tenido tantos haitianos como ahora. Esto no es tan sencillo como se ve. Esto no es un asunto de discurso, de xenofobia, de racismo. No tiene que ver nada con eso. Tiene que ver con que la demografía dirige el destino de los pueblos. Y hoy, de cara al futuro no muy lejano, los haitianos nos han derrotado en el propio territorio utilizando la reingeniería de los espejos, que es un proceso científico social que te hace ver una cosa cuando es totalmente lo contrario a lo que tú ves. Y la llamada invasión del vientre. Pero lo del vientre es el efecto residual, no solamente del vientre. Es que aquí hay una invasión mucho más poderosa y peligrosa que la invasión física y económica. La principal invasión del pueblo haitiano que nos afecta, nadie la está viendo. Es la invasión espiritual. Por eso el origen de la bandera, del escudo y todo eso, esa simbología de la cruz, de la Trinidad de Dios. Pero en el caso de esa operación, que es tu pregunta puntual, ¿qué va a pasar con la frontera dominico-haitiana? Bueno, los dominicanos tienen que empezar a ponerse del lado correcto de la historia. Los dominicanos tienen que dejar de hacer negocio con los haitianos, porque los haitianos llegan aquí por camiones, furgones, camionetas, motores, burro a pie, por el mar, de todas las formas, por el aeropuerto. Ese aeropuerto de las Américas, doctor José Francisco Peña Gómez. Yo te invito, tú eres un investigador social, ve el día que tú quieras y no vaya a buscar ningún pasajero, simplemente quédate a la puerta de desembarco del aeropuerto y te vas a dar cuenta que los haitianos utilizan ese aeropuerto para salir y entrar. Y como andan con sus inmundicias donde quiera que van, ese mismo salvajismo primitivo con el que viven en Haití, lo quieren implantar aquí. En una ocasión yo fui a buscar un familiar y encontré un haitiano en el área verde sentado con una media dándose lija en un dedo. ¿Tú crees que eso es justo? Que la cara del turismo
dominicano, de la receptividad del dominicano en el exterior, lo primero que tú encuentres es un haitiano con una media metida entre los dedos, porque esa es su cultura. No tienen civilización. Entonces, cualquier movimiento militar, porque reitero, siempre lo he dicho y lo voy a mantener hasta el final, Barbecue es un actor cuya función es desestabilizar la parte tranquila de Haití para que terminen de cruzar todos. Todo el haitiano que quiere cruzar, cruzó. Pero aquí en el Puente Duarte. No, y sobre todo con la presión que le estaba metiendo a la República Dominicana, que luego entonces lo denuncia directamente esta nueva embajadora de la presión a la que fue sometida el gobierno dominicano para que abriera su frontera. Pero ¿por qué esa presión? Es interesante esa pregunta. Porque aquí se estaba montando un levantamiento de fronteras. Aquí hay 4 renglones que coincidían entre sí. El levantamiento de fronteras, la destrucción de la familia, el fomento de la agenda LGTB y el aborto. Súmale la desaparición de los símbolos patrios. Claro, pero eso es parte de la regenería social, porque para que este plan tenga éxito en el futuro, mira, los que están organizando esto no tienen prisa. Esto no es para mañana. Piensa por un segundo. Si los dominicanos que nacieron en los últimos 4 años y los haitianos que nacieron en los últimos 4 años son los únicos que van a vivir en el 2040, tendremos una sociedad 80-20 a favor de los haitianos. Es que aquí hay comunidades que por cada 10 nacidos son 8 haitianos y 2 dominicanos. Es que aquí hay aulas en la montaña, como yo le he visto, donde hay de 35 estudiantes, como lo vi en la Sierra de Neiva, en la Loma de los Bolos, de 35 estudiantes, 32 haitianos y 3 dominicanos. Fíjate si es un plan que a mí me llegó a confesar un médico dominicano que trabajó para USAID, que a él le pagaban para planificar a las mujeres dominicanas hace 30 años. Exclusivamente a las mujeres dominicanas, colocándole anticonceptivos, mientras entonces ¿has observado tú alguna intención o algún plan para frenar la tasa de natalidad de esas extranjeras que dan a luz como si fueran curidas? No, las dominicanas con el afán de prepararse, tus compañeras, mis compañeras, están pensando en prepararse en una maestría, en un doctorado, en superarse. Y tienen en promedio, cuando les va bien, 1 y 2 hijos. Algunas prefieren adoptar gatos y perros. Eso es en esta nueva etapa. En esta nueva etapa. En aquella, las que se encontraban en una etapa productiva fueron sometidas sin darse cuenta a tratamientos anticonceptivos, claro, bajo esa directriz. Claro. Las haitianas, cuando les va mal, paren 8. Entonces, la demografía es el futuro de los pueblos y del territorio. Los haitianos tienen que estar bien, pero es bien en Haití. Nosotros no tenemos por qué cargar con los haitianos. Y este plan, que yo pienso que con esta fragata y este destructor, si realmente el Departamento de Estado y el Departamento de Guerra de Estados Unidos quiere frenar con el guión, porque es un guión establecido por la autoridad pasada, los dominicanos, entonces tenemos una buena noticia. Ya no tendremos la bota en el cuello que teníamos en el pasado. Por eso lo primero que hizo la honorable embajadora Lía Francis Campos fue reconocer de que el gobierno pasado ejercía presión para el levantamiento de frontera. Y todo el mundo lo sabía, porque hay cosas que tú la ves y a pesar de que tú no puedas señalar un culpable, porque el gran éxito de este montaje que se está haciendo en Santo Domingo es que aquí nadie puede señalar un culpable. Nadie. Los haitianos son como el viento. Usted siente que está, pero usted no sabe por dónde llega. Pero cuando usted va a comprar un coco haitiano, un motorista haitiano, un Uber es haitiano, una ama de casa haitiana, un cuidador de edificio haitiano, un trabajador de finca haitiano, un trabajador de la construcción haitiano, hasta lo que recogen basura haitiano.
Días pasados fui a un vacacional cerca de la provincia de Santo Domingo. Y camino al vacacional me di cuenta de la realidad, triste realidad del pueblo dominicano. En el camino vi a más de 20 jóvenes echando carrera en motores con mujeres semidesnudas atrás. Pero cuando entré al vacacional me di cuenta que en las calles del vacacional, los que estaban trabajando en las calles eran haitianos todos. Y las que estaban trabajando en la cocina eran haitianas todas. La reconstrucción de la sociedad dominicana, que debió establecer su pirámide normal como todas las naciones del mundo, desconfiguró el futuro dominicano. Gran parte de la juventud dominicana está degradada. Es que aquí de cada 10 jóvenes menores a 35 años, 7 no saben qué es el himno nacional. 5 no saben quién es Juan Pablo Duarte. Y más de 9 no pueden descodificar el escudo del territorio nacional. Cuando una población no tiene conexión con el pabellón que le dio origen, es una población perdida. Pero además, si tú tienes la preocupación de establecer una conversación diáfana con cualquier joven, te das cuenta que tiene un lenguaje que tú no lo entiendes. Agravado con que figuras importantes del deporte, en esta falta de cultura, mandan a hacer las supuestas diligencias porque yo hice la mía. Entonces el joven se confunde y lamentablemente hemos perdido el ministerio más importante de la sociedad dominicana respecto a Haití. No es el Ministerio de Defensa, ni es el Ministerio de Relaciones Exteriores. El ministerio más importante para los dominicanos es el Ministerio de Cultura. Si los dominicanos sabemos quién es Duarte, los haitianos se van. Los haitianos se van. Cada haitiano que está en la calle, pero la 27 de febrero, y me irrita mencionar la calle 27 de febrero, porque parece que los dominicanos del presente no saben qué pasó el 27 de febrero. Sí, la gesta histórica de nuestra independencia. Pero el 27 de febrero no cabe un haitiano más. Un haitiano más no cabe. Desde Caribe Tour hasta la Plaza de la Bandera. Es Haití vendiendo limoncillos adulterados, perros chihuahuas fantaseados, lechosas, aguacates, agua, maní. Hasta palomitas de esas de conflete venden. Y dominicanos se la compran. Pero además, en la capital dominicana, escucha este dato, hay más de 250 frituras de haitianos. Aquí en la esquina caliente, vaya ahora mismo cuando usted esté viendo este programa, ahí hay un haitiano en la esquina caliente que montó una barbería en la acera y el primer cliente que vi era un dominicano. Es que no hay posibilidad de que nosotros salgamos de Haití sino a través de una revolución cultural, que es lo que yo planteo, porque la revolución cultural es la parte más suave. Si nos vamos al componente histórico, Haití nunca ha salido del territorio dominicano, si no es como en el 1844 o en el 1937. Esa es la realidad. Y ahora que tenemos esta situación latente, que vemos a Estados Unidos interesado en este gran problema, y que la República Dominicana se cansó de pedir justamente una solución y donde indicábamos que ya el país no podía seguir sosteniendo dos países porque están drenando nuestros recursos, están acabando con nuestros bosques, los hospitales están exclusivamente y prácticamente para ellos, la educación no se diga. Vergüenza me dio el otro día que un grupo de dominicanos en un autobús que querían abordarlo para ir a las escuelas estaba lleno de extranjeros y esos extranjeros de nacionalidad haitiana burlándose de los dominicanos que se quedaron a pie. No, los haitianos tienen una burla. Y entonces, viendo esta realidad, pudiera Estados Unidos afinar para lograr una transición democrática o colocar un dictador que se encargue
de poner el orden en Haití? Es que a Estados Unidos no le interesa ni democracia ni dictadura. A Estados Unidos le conviene el control del territorio. Y nosotros tenemos que dejar de descansar nuestro futuro en las decisiones de otra nación. Nosotros tenemos una alianza importante y qué bueno que nuestra alianza es con Estados Unidos y no con China. Porque Estados Unidos ha sido un buen aliado para la República Dominicana. Amén a la primera y segunda intervención norteamericana, precisamente por los mismos, qué coincidencia, que levantaron la frontera. Pero si tú fijas el precio del oro en enero del 2025 y lo comparas con el precio del oro del 2026 a la misma fecha, te das cuenta que el oro y la plata va a la alza. Sí. En estos días ha tenido una pequeña recaída, pero el metal ha subido a niveles máximos. En la frontera dominico-haitiana se encuentra la mina de oro más grande del continente americano. ¿A dónde? En la frontera dominico-haitiana está la principal mina de oro de las Américas. ¿Y tú no crees que si teniendo recursos suficientes, por qué Estados Unidos no se interesó antes en Haití? Bueno, el detalle es que Estados Unidos tiene reservas estratégicas. Las cosas no son cuando se quieran hacer, cuando se tengan que hacer. Cuando tú vas a Estados Unidos y vas por primera vez, desde el avión te das cuenta que esta gente lo planifican todo. Además, Estados Unidos sabe que Haití, en el consolidado de su historia, desde el 1 de enero de 1804 hasta la fecha, Haití nunca se ha comportado como nación, ni como Estado, ni como país. Los únicos momentos de esplendor de Haití han sido bajo las monarquías y dictaduras. La democracia es un componente de gente civilizada y los haitianos levantaron la civilización. Por eso en el 2025 y en el 2026, los haitianos enterraban un gallo vivo para curar a un niño de asma. Son casi salvajes. Cuando el mundo está hablando de inteligencia artificial, de los 3 niveles, de la estrecha, la general y la supra, cuando el mundo está hablando de nanotecnología, cuando el mundo está hablando de los 17 metales que componen las tierras raras, en Haití todavía siguen creyendo en su madre espiritual, Esidi Dantó y Esidi Fredá. En Haití viven enterrando gallos. Una dominicana le alquiló una casa a una haitiana en Santiago y cuando le devolvió la casa encontró 17 cabezas de gallinas en el patio. Es con una población primitiva que uno está lidiando. Pero Estados Unidos lo sabe. Lo grave de todo esto es que el pueblo dominicano acepte en su territorio de una forma tan mansa que le invadan el territorio y que haga comercio con él y que le alquilen casas y que le alquilen vehículos. Todos estos choferes de guaguita son haitianos, pero tú sabes cómo funciona el negocio. El dominicano recibe 1.300 pesos diarios y 700 pesos de combustible. Lo que él haga después de ahí es de él. Y regularmente el haitiano hace 4.000 y 5.000. O sea que el haitiano se está ganando en 5 días el salario de un trabajador dominicano. Pero ¿cómo trabajan los haitianos en el territorio dominicano? ¿Por qué han tenido éxito? Porque los haitianos utilizan lo que se llama la nómada digital. ¿Qué es un nómada digital? Es un ciudadano de un país que vive en otro país, pero trabaja para un tercer país. Me explico. Usted y yo somos dominicanos. Tenemos un contrato con una compañía china, pero vivimos en África. Cuando esos haitianos cobran, que regularmente tienen un salario promedio entre $2.500 y $3.500 al mes, y lo cambia, por eso es que tú ves en los supermercados dominicanos que estos haitianos andan a carrito lleno, porque ellos quintuplican el promedio salarial de los dominicanos. Por eso es que alquilan y cuando alquilan pagan por adelantado. Por eso es que los abogados dominicanos traidores a la patria prefieren un cliente haitiano que le pague a destiempo porque no se va a ver envuelto en temas de migración que un dominicano que quiera preservar el territorio. Por eso es que los chinos, con este abogado traidor a la patria, que tiene que darle suerte de que no un patriota dirija la revolución del Estado Nacional, dice que el gran problema de los dominicanos es que los dominicanos no quieren trabajar. Pero ¿quién ha dicho que una empresa
que tiene capitales internacionales, va a montar negocio en un territorio donde no existe mano de obra. Si el primer elemento a ver en consideración en una inversión internacional es la mano de obra, luego los componentes jurídicos del Estado, la comunicación, la electricidad, el marco jurídico. Pero lo primero, escuche bien, lo primero es la mano de obra. Por eso hay zonas exclusivas en el mundo que contemplan la mano de obra. Sí. Pero el problema no es la mano de obra, el problema es la construcción de una idea colectiva de que nosotros hemos perdido el territorio por incapacidad personal, y no es verdad. Eso no es verdad. Entonces, todas estas cosas al mismo tiempo hacen que los dominicanos reaccionemos. Y aquí hay una noticia importante. La República Dominicana históricamente cae cada 100 años y cada 100 años se levanta. Y estamos cerca del levantamiento. En 1822, cuando los haitianos entran a la ciudad de Santo Domingo, después de la España boba, nosotros vinimos a reaccionar en el 1844. Después de un grupo de jóvenes, Duarte tenía 25 años cuando origina la Trinitaria. Duarte tenía 27 años cuando origina la Filantrópica y la Dramática. Duarte tenía 31 años cuando se declara la independencia. Yo quiero que tú sepas que en el 1924, bajo la etapa del traidor de Horacio Vázquez, nosotros hicimos un tratado que se llama el Tratado del 29. No tiene nombre. Ese fue el tratado donde cedimos parte de nuestro territorio. Donde cedimos no, donde les regalamos 6.500 kilómetros cuadrados a Haití. Desde el Tratado de Aranjuez, que se hace en el 1773, se manifiesta en el 76 y se endosa públicamente en el año 1777, la historia lo recoge como el Tratado de Aranjuez, fue el primer tratado que delimita la frontera. Pero qué coincidencia que el Tratado de Aranjuez, que se hace en el 77, ¿qué pasó un año antes del Tratado de Aranjuez? ¿Qué acontecimiento sucedió en América en el año 1776? Esa fue la independencia de Estados Unidos. Y Estados Unidos ha incidido más en la frontera dominico-haitiana que Francia y que España. Pero en el Tratado del 29, Horacio Vázquez y su par haitiano, Luis Bornot, hicieron un acuerdo, un tratado, que tenían dentro de sus siglas Tratado de Paz Perpetua entre los pueblos. Para que ese tratado funcionara, el gobierno de Estados Unidos, después de la intervención, ejerció presión y nosotros perdimos San Miguel de la Atalaya, San Rafael de la Angostura, Juana Méndez, Hincha, Las Caobas, 6.500 kilómetros cuadrados aproximadamente le dejamos a los haitianos con el juego de que son pobres, déjalos. Años después llega el presidente Rafael Leónidas Trujillo, que para la época era un presidente democrático. Y Trujillo hace un referéndum de entendimiento con el presidente haitiano, Estenio Vicen, y le dice: vamos a hacer un referéndum del 29, pero respeten la frontera. Yo quiero que tú sepas que 4 meses antes del 8 de octubre, del 3 al 8 de octubre del 1937, donde la historia recoge como la matanza de Perejil, 4 meses antes, los haitianos dejaron por muerto a un centinela dominicano del gobierno de Trujillo entre Hondo Valle y Juan Santiago, en esa franja montañosa. Y Trujillo, como respuesta, después que recogió 5 veces a los haitianos en la frontera, ordena la ejecución del plan, que ahora la historia lo quiere reconocer como una matanza. No, fue una batalla patriótica por la frontera dominico-haitiana. Y desde el 1937 hasta el 1996, los haitianos de lejos respetaban la frontera. Esos haitianos que aquí andan desafiando la autoridad, sacándole machete a los policías, dándole golpe a los guardias, metiéndose la mano en el pantalón para ensuciar a un médico dominicano. Esos haitianos
respetaron la frontera. Lo que significa que nuestra democracia tiene que ser revisada. Porque si la dictadura resolvió el tema, la democracia no lo puede agravar. Y la democracia dominicana... El tema es la dependencia de la economía dominicana de organismos internacionales y del flujo de préstamos que recibe y de las donaciones de la Unión Europea, de Estados Unidos, de donde quiera que están regalando, donde la República Dominicana alegremente va y coge, y después que coge, desde allá le jalan la soga, control remoto, y le dice, cuidado con esto, cuidado con aquello, te voy a quitar eso. Ahora no va a poder entrar los dominicanos a este territorio. Y ahora esto. Entonces, ahí es que nosotros hemos perdido. Pero por más préstamos, por más acuerdos internacionales que hagamos, lo único que nosotros no podemos poner en juego es la existencia del Estado Nacional. Y Haití no es nuestro vecino. Haití es nuestro enemigo histórico. Los dominicanos tienen que conocer qué pasó en el 1801 con Franco Dominique Toussaint, mejor conocido como Louverture. Los dominicanos tienen que saber qué pasó en el 1805, cuando el carnicero de Jean Dessalines y Henri Christophe no solamente decapitaron a los niños en Moca, que da vergüenza que los mocanos tengan ese territorio lleno de haitianos, con la historia que hay en Moca. No solamente fue eso, también fue las caravanas de las violaciones. ¿Tú sabías que los haitianos, en el retroceso, cuando no pudieron por los franceses, en venganza, se llevaron a más de 250 mujeres dominicanas entre Moca y Santiago y que la mataron violándolas, decapitándolas, que coincide con esta desgracia que hay ahora? Y cómo el pueblo dominicano ahora, un comunicador, por estar en la agenda de la USAID, va a decir que nuestro problema con las haitianas es que no son tan hermosas como las venezolanas. Como que nosotros tenemos una historia fea con Venezuela. Como que Bolívar es Toussaint. Como que Miranda es Dessalines. Como que Falcón es Henri Christophe. Pero que ellos no saben que Juan Pablo Duarte en el 1843, con 30 años de edad, tuvo que salir del territorio porque los haitianos habrían dado la orden de matarlo. Y aquel que lo recompensase y lo atrapase, le iban a poner el rango de coronel. ¿Y cómo tú vas a olvidar la historia? Pero ¿cómo tú vas a olvidar la ocupación de 22 años? Si lo primero que hicieron los haitianos en el 1823, un año después de llegar, fue prohibir la educación. Pero por eso fue que Juan Pablo Duarte les dijo a María Trinidad Sánchez y a Concepción Bona, colócale esa cruz blanca a esa bandera. Y después dice Juan 8:32. ¿Por qué Juan Pablo Duarte hablaba de Juan 8:32? Que cito, y conoceréis la verdad. ¿A qué se refería Duarte? Era frenar el vudú y el gagá. Era para que el pueblo dominicano no viviera en esa ignorancia, de esa oscuridad espiritual con la que siempre ha vivido Haití. Porque el problema haitiano no es un problema dominicano. Nosotros estamos en la misma isla. Nosotros con bosques, ríos y montañas. Y Haití despoblada con un 2% de zona boscosa. Pero ¿por qué ellos cortan los palos de los bosques? Porque en su tradición del vudú y del gagá, de la sabana africana, de los luaces marditos, dicen que se esconden allí en las noches y por eso lo cortan en el día. Es que el tema es muy profundo. ¿Cómo tú vas a lidiar con una población enemistada con el medio ambiente cuando nosotros vivimos en una isla y no somos parte de una plataforma continental? Pero además, ¿con qué derecho algunos oligarcas de las islas, que ni sienten por Duarte ni sienten por Dessalines, pueden unificar dos pueblos que son totalmente distintos? Si nosotros no nos unificamos en 22 años, que éramos menos que ellos, la historia habla de 120,000 a 150,000 dominicanos para el 1844. Pero era aproximadamente 1 millón de haitianos
para esa misma época. Sí, sí. Y no pudieron, teniendo los recursos, el ejército, las armas napoleónicas, no pudieron unificarnos. Nos prohibieron el idioma, la cultura, la religión, los socios, la convivencia del pueblo dominicano, nos la prohibieron. Y durante 22 años resistimos. ¿Y cómo es que ahora no vamos a resistir? Pero además yo le digo a la gente, no me crean a mí. No le crean a usted. Mediten en el himno nacional. El himno nacional nos dice de quiénes nos separamos, de dónde salimos y hacia dónde jamás debemos de volver. Lean qué significa el pabellón nacional, qué significa la bandera, el escudo. La bandera dominicana es una bandera redentora de la bandera francesa. Por eso era que nuestra primera bandera tenía los colores iguales arriba y luego fueron cruzados. ¿Qué representa la cruz? Duarte hace la trinitaria pensando en el Dios Trino. No era porque eran tres. Era en el orden divino de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Por eso fue un católico el encargado de formar en la última etapa al padre de la patria. Mientras que el padre de la patria haitiana origina la independencia de Haití bajo los supuestos de un supuesto loa llamado Candelo Lafronté. Es que la madre espiritual de Haití, si tú la buscas en los textos hoy, es una tal Esidi Dantó, que en la cultura de la sabana africana es hermana de Esidi Fredá, y que los misterios de esa divinidad africana es que ella se acostó con el marido de su hermana, y por eso Haití es un pueblo de infieles, de traidores, de sádicos. La muerte de Dessalines, 24 meses después de lograr la independencia, fue la muerte más triste para cualquier padre fundador del continente americano. Busca cómo mataron a Dessalines, pero ¿quién lo mata? Lo mata su mano derecha y su mano izquierda, Henri Cristó y Alexandre Petion, por omisión. Y luego ellos dos se dividen el territorio. Uno se crea el reino de Haití y el otro queda la República de Haití con un gobierno perpetuo. Pero los africanos que lograron la independencia, porque son mitómanos, ahora hablan de que son aborigen. Sí, sí, ahora habla que son ahora aborigen. Supuestamente ellos llegaron aquí primero que los indígenas que ocupaban la isla. Pero resulta que cuando los africanos de Haití llegaron a Saint-Domingue después de la era de la piratería de las Américas, encabezado por Black Sam Bellamy, Benjamin Hornig, Owen Ben y Edward Tarr, muy conocido en la sátira como Barba Negra, esas historias son reales. Los haitianos vienen después de eso. Pero cuando los africanos haitianos llegaron aquí, ya hace tiempo que estábamos en la fusión Génesis. Es que eran 5 cacicazgos. Marién, Maguá, Maguana, Higüey, Jaragua. ¿De dónde diablos los haitianos hablan que son aborígenes? Si ellos cuando logran la independencia son un 97% africanos. Pero escucha este dato. 67% africanos puros de Haití. Y un 30% nacido en la colonia de Saint-Domingue. El otro 3% fueron los que se le viraron a Napoleón. Pero la gran desgracia de ese territorio es que esos africanos nunca han dirigido la potestad de la isla. Siempre han sido dirigidos por otros, porque ellos siempre han sido esclavos. Hablan de abolir la esclavitud y en el 2026 siguen siendo esclavos. De esas pandillas y de esos grupos económicos mundiales. Pero además, ¿qué es lo que hace Henri Cristó cuando logra quedarse con la parte norte de Haití? ¿Qué es lo que hace? Él se convierte en Henri I y crea el Palacio de Sanssouci y crea la Bastilla de Ferrier y crea una monarquía. Y en el 1820 termina matándose con una bala de plata en el corazón, porque supuestamente así solamente se podría romper su pacto con los loaces. Es que son salvajes. Nosotros hablamos de Duarte, de Dios Trino, del perdón. En todos los parques de la sociedad dominicana hay 3 cosas: la iglesia, la alcaldía y la capitanía. Sí.
Nosotros tuvimos una civilización distinta. Nosotros abolimos aquí la esclavitud de forma natural cuando la reina de España le dijo, si tienen alma, bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso a Enriquillo y Mencía lo casaron por la iglesia. Mientras los haitianos vivían en una comunidad sádica, dividida por los Grand Blanc y los Petit Blanc. Luego los mulatos, escucha bien, que a diferencia del territorio dominicano, los mulatos en Haití eran los hijos de las violaciones. Y el 85% de la población restante eran esclavos con una vida criminal. Pero cuando Haití logra la independencia el 1 de enero de 1804, heredó la colonia más rica de América. Haití producía 66 de cada 100 libras de azúcar que consumía el mundo. Ese territorio. Haití tenía más de 3.000 plantaciones de café, más de 2.900 plantaciones de añil, 840 ingenios, 184 fábricas de ron. Y por ese salvajismo lo destruyeron todo. Pero además sumado al territorio más ingrato que hay sobre la faz de la tierra. Porque Haití no come sin el campo dominicano. Haití no vive sin la naturaleza dominicana. Pero resulta que su principal fuente de ingreso de exportación, ¿tú sabes qué es? ¿Cuál es el producto que pasa por la mayor cantidad de manos haitianas para exportar? ¿Cuál? El guaconejo. Y el guaconejo es el resultado de la depredación ambiental de los parques nacionales, principalmente del Parque Jaragua. Es que todo esto se resuelve con una revolución. Yo estoy planteando la creación de la segunda trinitaria con los elementos modernos. Claro que sí. Pero tenemos que defendernos de Haití y de los traidores. Totalmente. Porque cuando todo esto concluya, aquí no habrá ni puerto, ni aeropuerto, ni montaña segura. Aquí van a caer los traidores. Todos los simuladores. Porque todo este plan ha dejado muchas riquezas. Es increíble que Duarte y su familia, siendo una familia acomodada y rica, con todos sus problemas resueltos, Duarte terminó enfermo. Murió en la pobreza. Y pobre en Venezuela. Y hipotecó el patrimonio de toda su familia. Totalmente, para comprar las armas totalmente. Que se utilizaron para liberar. Y lo hizo en 2 ocasiones. Porque lo hizo para la independencia y lo hizo para la restauración. Pero hoy, los que traicionan a Duarte, viniendo de situaciones económicas muy cuestionadas, hoy tienen grandes fortunas. Aquí hay gente que tú lo escuchas hablando en los medios de riqueza, de agroindustria, de construcción, de turismo, que son unos malditos traidores, que no le importa nada ni nadie, solamente su riqueza. No, y que el día que aquí se produzca un problema, son los primeros que se van a ir con sus empresas, su empresa de carpeta y sus paraísos fiscales, son los primeros que se van a marchar fuera del país. Tú sabes que aquí hay personas que no resisten tener a su piloto a menos de 15 minutos de posibilidad. Mira, hay una obra de La vida es sueño de Calderón de la Barca. Y en una de esas frases de Calderón de la Barca, él establece algo muy importante para que esas personas que no piensan en nadie mediten. Calderón de la Barca dice en la obra: yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño. Y los sueños, sueños son. Aquí hay gente que está viviendo un sueño. Pero ese no es el sueño dominicano. Nosotros no somos xenófobos, nosotros no somos racistas. Aquí en toda la familia hay un negro como yo y una rubia como Marisol. Y todos tenemos el negro detrás de la oreja. Aquí no hay problema, aquí no se para a nadie de un autobús por el color de su piel. A mí nunca me han sacado de un aula por ser negro.
A mí nunca me han impedido ir a un medio de comunicación porque soy negro. Nosotros no tenemos problemas. El problema es la cultura, el problema es la historia, el problema es el origen, el problema es Duarte. Ese es el problema. Por eso tú no puedes intentar con quitar la Biblia del escudo nacional, como aquí legisladores quisieron intentar en el pasado reciente. Porque esa Biblia se pensó en el Génesis. Y cuando tú destruyes el Génesis de donde vienes, te quedas sin futuro. Es como un barco a la deriva. Nosotros tenemos que preservar hasta el final los símbolos que le dieron origen al pueblo dominicano. Que no nos llamamos dominicanos por la independencia. Desde mucho antes fuimos dominicanos. Y que tenemos la fusión Génesis del principio. Por eso tenemos esos platos tan especiales. Porque el branco, el potentoso San José de Mendoza, mandaba a matar la res con la tribu de Mandinga. Y al darle las vísceras y las patas, el negro aprendió a hacer gallán de la cabeza, mondongo de las vísceras y cocido de las patas. ¿Cómo diablos tú vas a olvidar eso? Y vas a decir que los negros de Mosmina, los negros de Mandinga, los negros de Villamella son los negros haitianos. No. Nosotros tenemos fusión Génesis. Nosotros tenemos una civilización construida en el amor, en la confraternidad. Nosotros no somos lo que somos hoy. Nosotros somos el pasarse el plato de comida. Nosotros somos el darse los buenos días. Nosotros somos el auxiliarse en las calles. Cuando tú ves dos haitianos caminando, camina uno adelante y otro atrás, pero no caminan juntos. Nosotros no somos eso. Y este pueblo tiene que despertar. En cualquier momento tiene que despertar. Porque dice Juan Pablo Duarte que Quisqueya ha de ese libro se hunde la isla y la isla no se va a hundir. Gracias, Janel Ferreras, por tu exposición al pueblo dominicano, que comparta este contenido. Nos gustaría después, más adelante, también tenerte de nuevo para seguir pues explorando tus conocimientos y sobre todo en este mes de la patria, reforzando nuestra identidad, reforzando nuestra historia, y para que el pueblo dominicano no se deje confundir, ya que hay una inversión grandísima exterior para que la República Dominicana siempre se vea como el malo, para que se distorsionen los hechos, para que se haga creer otra cosa y para que nos desviemos de nuestros objetivos como país. Nosotros estamos firmes y seguiremos firmes, porque nuestro compromiso es con la patria y no vamos a fallar. Así que gracias de verdad por tu exposición. Al público, invítalo a que te siga en tus redes sociales. Mis redes sociales, Janel Ferreras, en Instagram, TikTok y YouTube. Ahí está. Gracias por tu valiente exposición y nos vemos en una próxima entrega. Bye, bye.